José Cárdenas informa en Fórmula Noticias. Es jueves de los usos del poder con el periodista, el maestro Alfonso Zárate. Lo habíamos invitado. Bienvenido, Alfonso, por supuesto, como todos los jueves. Lo hemos convocado, como cada semana, para que colabore con nosotros, con usted, con nosotros. Y lo hemos convocado a hablar del tema Chiapas, que es toda una historia también. Hay un fondo profundo que no puede tratarse de manera superficial por el conflicto derivado de la lucha entre los cárteles más poderosos del país, los dos más poderosos del país. Pero vamos a dejar momentáneamente de lado este tema, porque ahí está y va a seguir, por desgracia. Y vamos a entrarle al tema Ayotzinapa, porque no acaba todavía nos falta todavía mayor acercamiento con algo que ha conmovido no solamente a la sociedad mexicana, a los padres, familiares, igual, en fin, sino que ha conmovido a todo mundo y ha volteado los ojos del mundo hacia nuestro país por esta terrible historia. Alfonso, te agradezco mucho que nos acompañes con esto también en tu calidad. Te recibimos como presidente del Grupo Consultor Interdisciplinario GCI, esta firma de estrategia y comunicación política, pero también, claro, por supuesto, como nuestro colaborador. ¿Qué me querías decir? ¿Qué le quieres decir a la audiencia de estas aproximaciones que estamos intentando en torno a este caso que conmueve y avergüenza? Yo diría, Pepe, que cuando se concentra tal nivel de atención de tantos actores políticos, académicos, sociales, en torno a los acontecimientos de aquella noche trágica de Iguala, en donde desaparecieron esos 43 jóvenes estudiantes de la Normal Isidro Burgos, se está omitiendo algo que me parece de la mayor relevancia. Los acontecimientos de esa noche ciertamente son como la manifestación más estentórea de una situación que estaba allí desde meses y diría yo desde años atrás. ¿Y esto qué implica? Implica que desde la perspectiva de la seguridad nacional, es decir, desde esta perspectiva que concentra la atención del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, pero también de las Fuerzas Armadas, Ejército y Marina, pero también de las Procuradurías de los estados, ese tema de la seguridad nacional está vinculado a distintos indicadores. En la construcción de la agenda de la seguridad nacional están, entre otros, los indicadores de la ubicación geográfica de una determinada región, la presencia de condiciones de pobreza extrema, el cultivo de la droga, la presencia también de cacicazgos. Y cuando estos factores empiezan a aparecer juntos, en ese momento se enciende un foco que dice: esta es una región que reclama la atención prioritaria, que es la atención de la seguridad nacional. Igual era una bomba a punto de estallar, hasta que estalló hace 9 años. Exactamente, Pepe. Entonces, ¿pero quién armó esa bomba? ¿Qué es lo que, por ejemplo, qué es lo que aportó el GIEI? Una de las cosas que aportó es que a la hora de revisar los precedentes en Iguala, encontraron que cada 13 días desaparecía una persona en Iguala. Es decir, que había una situación de descomposición en donde el alcalde, José Luis Abarca, casado con la señora María de los Ángeles Pineda, hija y hermana de miembros del cártel de la droga dominante en esa región. Guerreros Unidos. Guerreros Unidos. Esto quiere decir que con José Luis Abarca, Iguala se había convertido en un narcomunicipio. Y no obstante... ¿Y eso no lo sabía Andrés Manuel López Obrador cuando lo apapachó para que él fuera candidato? Seguramente a alguien no le pasó la información de quién era este sujeto, pero no solo eso, sino que lo que yo preguntaría es qué ocurrió con la información que tenía que tener el Centro de Investigación y Seguridad Nacional. Estás hablando de la tercera ciudad en importancia del estado de Guerrero, solo después de Acapulco y de Chilpancingo. Correcto. Entonces, toda esta descomposición ocurría en la tercera ciudad del estado de Guerrero. Lo ignoraba la inteligencia civil, lo ignoraba la inteligencia militar, y aquí de nuevo, cuando algunos buscan defender al coronel que estaba a cargo del 27 Batallón, hoy general en prisión,
pueden argumentar si estuvo o no en los acontecimientos de esa noche. No, el tema no es solamente ese. El tema es cuáles son... Omar García Harfuch. El caso de Omar García Harfuch, él ha señalado que no estuvo en las juntas. Que no estuvo en las juntas y que no estaba esa noche en Guerrero, que estaba Exacto. en Michoacán. El tema, entonces, a preguntarle a García Harfuch es si con la responsabilidad que tenía en el estado de Guerrero, él ignoraba la descomposición en el municipio de Iguala. Él trabajaba entonces con la Policía Federal. Con la Policía Federal. Ahí hay una duda porque los que lo señalan dicen que era el delegado federal, es decir, el delegado de la Policía Federal en el estado de Guerrero. Y él dice que él no era La de eso. García Luna. La de García Luna, exactamente. Así que lo que tendríamos que ver, y regreso al tema del 27 Batallón, es si el 27 Batallón asentado en Iguala podía ignorar lo que estaba ocurriendo en esa circunscripción. Previo a la noche del 26-27. Entonces, cuando ocurre lo de la noche, no solamente es quién estaba físicamente allí, quién pudo haber ayudado o no a los estudiantes o a la banda criminal, sino todo el entorno, toda la contextualización histórica. Es cierto que los elementos del 27 Batallón capacitaban a los delincuentes, que les vendían armas, que recibían dinero por la protección. Así que yo creo que hay un error de aproximación al centrarse en esa noche específicamente, sin entender que lo que ocurrió ahí, algo verdaderamente atroz, no se explica sin todo el contexto, toda la contextualización en donde hay importantísimas responsabilidades de la inteligencia civil, de la inteligencia militar, del gobierno del Estado. El gobierno del Estado es un gobierno que tiene Secretaría General encargada de lo político, tiene Procuraduría, tiene Secretaría de Seguridad Pública. Entonces, de nuevo, ninguna de estas autoridades conocía la descomposición en Iguala. Pues no, yo creo que es importantísimo que más allá del foco de la noche trágica veamos la omisión o la complicidad de distintas autoridades de orden municipal, estatal y federal en esos hechos. ¿Hay interés de saber la verdad de lo ocurrido en Ayotzinapa, sí o no? Yo creo que en el momento... Considerando los aspectos políticos que tú estás señalando también, no solamente los jurídicos. Decía hace un momento el periodista con el que entrevistamos, John, decía, sí, le están dando un sesgo político a lo jurídico. Sí, yo creo, Pepe, que en el momento en que Murillo Karam arma lo que le ofrecen las investigaciones... ¿La verdad histórica? Debe haber llegado con el presidente Peña Nieto. Y casi podría yo apostar que, enfrentado a esa evidencia contundente, el presidente le debe haber dicho, sí, solamente quítame al ejército. ¿Por qué? Porque hay una larguísima tradición de intocabilidad del ejército, que viene desde la posrevolución, desde los años 20. Hay que recordar incluso cómo una película tan importante como La sombra del caudillo permaneció enlatada durante décadas porque hablaba del papel de fragmentos del ejército en el asesinato de Francisco Serrano, de Arnulfo R. Gómez, que aspiraban a la presidencia de la República, lo que disputaba al caudillo Álvaro Obregón. Entonces, a lo largo de muchísimas décadas, había un principio de intocabilidad al ejército. Y yo no dudo que Peña Nieto le hubiera dicho al procurador Murillo Karam, sí, todo esto, pero al ejército déjalo fuera. Entonces... ¿Y no está haciendo lo mismo el presidente de la República? Sí, el presidente lo que está haciendo es decir, bueno, tenemos a 15 elementos 16, militares sí, en la cárcel, 16, esto no involucra al ejército. Bueno, depende, porque si de repente lo que ocurría en ese 27 batallón no era del conocimiento del comandante de zona militar, del comandante de la región militar, del titular de la Secretaría de la Defensa, malo. Pero si lo conocía y decidieron taparlo, con este prejuicio de
intocabilidad del ejército. Yo creo que lamentablemente tu aproximación de hace unos minutos, espléndida, de los distintos ángulos de este tema, necesita continuar, darle seguimiento, porque no se vale que a 9 años de distancia el país siga con la incertidumbre de qué realmente ocurrió aquella noche y qué hizo posible que esto ocurriera. Y la otra cosa... No, de qué ocurrió ya lo sabemos. ¿Por qué ocurrió? ¿Por qué ocurrió? ¿Quiénes son los verdaderos responsables? Y en qué medida tenemos una complicidad o una inacción, en cualquier caso una responsabilidad criminal de autoridades de todo tipo. Y la otra cosa ¿es igual a un caso de excepción en la geografía del país? Yo diría que no. Entonces, a la hora en que nos empecemos a acercar a la manera en que la mancha delincuencial va creciendo, que las noticias de todo el día son los jóvenes asesinados en Zacatecas, los jóvenes asesinados en Lagos de Moreno, en Monterrey, en fin, lo que vemos es un avance de la mancha delincuencial. Y frente a esto, yo creo que el gran error del presidente es renunciar a la responsabilidad crucial del Estado mexicano. Los estados en el mundo nacen teniendo una responsabilidad fundamental: preservar la seguridad en la vida y el patrimonio de quienes habitan en ese territorio. Y el presidente, en este caso, tiene un acercamiento a la criminalidad que significa una enorme impunidad. Entonces, de nada nos sirve la Guardia Nacional, que además no está presente y que tiene instrucciones de no confrontar a la delincuencia. Entonces, lo que estamos observando es un repliegue del Estado, un vacío del Estado y en esa medida un avance delincuencial. Y yo creo que una de las primeras tareas del próximo gobierno, el que será electo el año próximo, será repudiar ese acercamiento al tema de la inseguridad, porque un Estado nacional no puede renunciar a ese imperativo que es cuidar, proteger, garantizar la vida y el patrimonio de los habitantes de ese territorio. Alfonso, muchas gracias como siempre. Encantado, Pepe. Me dejaste con la boca abierta. Los usos del poder, gracias como siempre, solo aquí los jueves. Una pausa. Bueno, y en el Universal también. Aquí se escuchan todas las voces.